¿Quién fue Abraham y por qué es importante en la Biblia? Abraham es considerado el padre de la fe, Génesis 12 a 25. Dios lo llamó para salir de su tierra y prometió hacer de él una gran nación. Su obediencia fue clave para la formación del pueblo de Israel. Su fe fue contada por justicia, Génesis 15:6, y es modelo para los creyentes. ¿Qué papel tuvo Moisés en la historia de Israel? Moisés fue el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Dios lo usó para enviar las plagas, dividir el Mar Rojo, entregar la ley en el Sinaí y guiar a Israel por el desierto, Éxodo 1 a 40. Fue un gran profeta y siervo de Dios. ¿Quién fue Noé y cuál fue su misión? Noé fue un hombre justo en una generación corrupta. Dios lo eligió para construir el arca y salvar a su familia y a los animales del diluvio, Génesis 6 a 9. Fue obediente y halló gracia ante Dios. ¿Qué lección nos deja la vida de José, el hijo de Jacob? José fue vendido por sus hermanos, sufrió injusticias, pero Dios lo levantó como gobernador en Egipto, Génesis 37 a 50. Su historia enseña fidelidad, perdón y cómo Dios transforma el mal en bien, Génesis 50 horas y 20 minutos. ¿Quién fue David y qué hizo por Israel? David fue pastor, músico, guerrero y rey. Venció a Goliat con fe en Dios, 1 Samuel 17, y reinó con corazón conforme al de Dios, Hechos 13:22. A pesar de sus pecados, mostró arrepentimiento sincero, Salmo 51. ¿Qué aprendemos de la reina Esther? Esther fue una joven judía que llegó a ser reina en Persia y salvó a su pueblo del exterminio, Esther 1 a 10. Su valentía y fe muestran que Dios usa personas comunes para propósitos grandes. ¿Por qué es importante el profeta Elías? Elías desafió al rey Acab y a los profetas de Baal en el monte Carmelo, 1 Reyes 18, mostrando que solo Jehová es Dios. Fue un profeta fervoroso, valiente, y fue llevado al cielo en un torbellino, 2 Reyes 2:11. ¿Quién fue Eliseo y qué milagros hizo? Eliseo fue discípulo de Elías y profeta poderoso. Realizó milagros como multiplicar aceite, resucitar al hijo de la tsunamita y sanar a Naamán de la lepra, 2 Reyes 2:13. Representa la continuidad del poder profético. ¿Qué hizo el apóstol Pedro en el ministerio de Jesús? Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó sobre el agua, lo negó 3 veces y luego fue restaurado, Juan 21. Fue líder en la iglesia primitiva y predicó el primer sermón en Pentecostés, Hechos 2. ¿Por qué es significativo el apóstol Pablo? Pablo fue perseguidor de cristianos, pero tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, Hechos 9. Fue misionero incansable, escribió muchas cartas del Nuevo Testamento y expandió el Evangelio por el mundo gentil. ¿Qué hizo María, la madre de Jesús? María fue elegida por Dios para dar a luz al Mesías. Su humildad y obediencia se destacan, Lucas 1:38. Estuvo presente en el ministerio de Jesús y en Pentecostés con los discípulos. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan fue el precursor de Cristo. Predicó arrepentimiento y bautizó a Jesús, Mateo 3. Su vida fue dedicada a preparar el camino del Señor, y murió mártir por hablar la verdad, Marcos 6:27. ¿Quién fue Ruth y qué representa su historia? Ruth fue una moabita que se convirtió al Dios de Israel. Fue leal a su suegra Noemí y se casó con Booz. Es ancestro del rey David y del Mesías, Ruth 1:4. Representa fidelidad y redención. ¿Quién fue Samuel y qué papel tuvo en Israel? Samuel fue profeta, juez y sacerdote. Fue el último juez de Israel y ungió a Saúl y a David como reyes, 1 Samuel 1:25. Desde niño escuchó la voz de Dios, 1 Samuel 3. ¿Qué hizo Débora en la historia de Israel? Débora fue profetisa y juez. Lideró a Israel en victoria contra los cananeos junto con Barak, Jueces 4:5. Es símbolo de liderazgo femenino y valentía. ¿Quién fue Sansón y cuál fue su debilidad? Sansón fue juez de Israel con fuerza sobrenatural, Jueces 13:16. Fue llamado por Dios, pero su debilidad fue Dalila y su falta de dominio propio. Al final, se arrepintió y murió derrotando a los filisteos. ¿Quién fue Caín y qué error cometió? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Mató a su hermano Abel por envidia, Génesis 4. Dios lo castigó, pero también lo protegió. Su historia muestra el peligro del pecado sin control.
18. ¿Qué hizo Abel para agradar a Dios? Respuesta: Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios con fe, Hebreos 11:4. Fue asesinado por su hermano, pero su testimonio aún habla. ¿Qué aprendemos de Job? Job fue un hombre justo que sufrió grandes pruebas. Mantuvo su fe en Dios en medio de la pérdida y enfermedad. Su historia, Job 1:42, enseña confianza en Dios en medio del sufrimiento. ¿Qué importancia tiene Melquisedec en la Biblia? Melquisedec fue rey y sacerdote que bendijo a Abraham, Génesis 14. Es símbolo de Cristo como sacerdote eterno, Hebreos 7. ¿Quién fue Salomón y qué se destaca de su reinado? Salomón fue hijo de David y tercer rey de Israel. Es conocido por su sabiduría, riqueza y por construir el templo de Jerusalén, un Reyes 1:11. Es autor de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Su corazón se desvió por sus muchas esposas extranjeras. 22. ¿Qué hizo Isaías como profeta? Respuesta: Isaías profetizó en Judá durante los reinados de varios reyes, Isaías 1:1. Anunció el juicio por el pecado, pero también prometió la venida del Mesías, Isaías 53. Su mensaje mezcla justicia y esperanza. ¿Quién fue Jeremías y qué lo caracterizó? Jeremías fue profeta durante el colapso de Judá. Llamado el profeta llorón, predicó el arrepentimiento, pero fue rechazado. Escribió Lamentaciones. Su fidelidad en medio del rechazo es ejemplar, Jeremías 1:52. ¿Qué hizo Ezequiel como profeta? Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. Dios le dio visiones impactantes, como el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Llamó al pueblo al arrepentimiento y profetizó la restauración de Israel. ¿Qué aprendemos de Daniel? Daniel fue exiliado en Babilonia, pero permaneció fiel a Dios. Fue sabio, oró fervientemente y fue librado del foso de los leones, Daniel 6. Tuvo visiones proféticas sobre el fin de los tiempos. ¿Quién fue Ana, la madre de Samuel? Ana fue una mujer estéril que oró con fe por un hijo y prometió dedicárselo a Dios. Su oración fue escuchada y nació Samuel, 1 Samuel 1:2. Representa la fe perseverante. ¿Quién fue Natán y qué mensaje dio a David? Natán fue profeta en tiempos de David. Lo confrontó con valentía sobre su pecado con Betsabé, 2 Samuel 12. Fue consejero real y fiel portavoz de Dios. ¿Qué hizo Nehemías por Jerusalén? Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén pese a la oposición. Fue líder, organizador y hombre de oración, Nehemías 1:13. Su historia destaca la perseverancia y dependencia de Dios. ¿Quién fue Esdras? Esdras fue un escriba y sacerdote que lideró el retorno de los judíos desde el exilio. Restauró la ley y promovió el arrepentimiento del pueblo, Esdras 7:10. Amó la palabra de Dios. ¿Qué hizo Zacarías como profeta? Zacarías animó al pueblo a reconstruir el templo después del exilio y profetizó sobre el Mesías, Zacarías 9:9. Fue un profeta lleno de visiones y esperanza futura. ¿Quién fue Habacuc? Habacuc dialogó con Dios sobre la justicia divina y aprendió a confiar en él en medio de la incertidumbre, Habacuc 3:17-19. Su mensaje muestra cómo la fe trasciende las circunstancias. ¿Qué hizo Jonás y cómo reaccionó ante el llamado de Dios? Jonás fue llamado a predicar en Nínive, pero huyó. Dios lo llevó a obedecer tras ser tragado por un gran pez, Jonás 1:4. Enseña sobre la misericordia de Dios y la necesidad del arrepentimiento. ¿Quién fue María Magdalena? María Magdalena fue liberada de 7 demonios por Jesús, Lucas 8:2. Fue testigo de su crucifixión y la primera en ver al Cristo resucitado, Juan 20. Su devoción es notable. ¿Qué hizo Lázaro en la historia bíblica? Lázaro, amigo de Jesús, fue resucitado después de 4 días muerto, Juan 11. Su resurrección mostró el poder de Jesús sobre la muerte. ¿Quién fue Marta y cómo fue su relación con Jesús? Marta, hermana de Lázaro, fue una mujer servicial. Jesús la corrigió cuando se preocupó demasiado por las tareas, enseñándole la importancia de escuchar su palabra, Lucas 10:38-42. ¿Qué aprendemos de Zaqueo? Zaqueo fue un recaudador de impuestos que se arrepintió tras encontrarse con Jesús, Lucas 19:1-10. Su historia muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia divina.
¿Quién fue Bartimeo? Bartimeo era un ciego que clamó a Jesús en Jericó. Fue sanado por su fe, Marcos 10, 46-52. Su historia enseña la importancia de persistir en buscar a Cristo. ¿Qué hizo Esteban en el Nuevo Testamento? Esteban fue el primer mártir cristiano. Lleno del Espíritu Santo, predicó con poder y fue apedreado, Hechos 7. Murió perdonando a sus enemigos. ¿Quién fue Felipe el Evangelista? Felipe predicó en Samaria y bautizó al eunuco etíope, Hechos 8. Fue uno de los 7 diáconos y evangelista viajero. ¿Qué hizo Bernabé en el ministerio cristiano? Bernabé fue compañero de Pablo. Fue generoso, consolador y mentor de nuevos creyentes como Marcos, Hechos 4:36, 13, 1, 3. ¿Quién fue Tomás y qué duda tuvo? Tomás dudó de la resurrección de Jesús hasta tocar sus heridas, Juan 20, 24-29. Su historia enseña que Jesús responde incluso a nuestras dudas sinceras. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Judas fue el discípulo que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Luego se arrepintió y se suicidó, Mateo 27, 3-5. Su vida muestra los peligros del amor al dinero. ¿Quién fue Andrés, hermano de Pedro? Andrés fue uno de los primeros discípulos. Llevó a Pedro a Jesús y fue un evangelista humilde y eficaz, Juan 1, 40-42. ¿Qué hizo Santiago, el hermano de Juan? Respuesta: Santiago fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Fue el primer apóstol mártir, Hechos 12:2. Su vida muestra fervor y entrega total. ¿Quién fue el centurión romano que tuvo fe? Respuesta: este centurión pidió la sanidad de su siervo y Jesús elogió su gran fe, Mateo 8, 5-13. Mostró humildad y confianza en la autoridad de Cristo. ¿Qué aprendemos de Cornelio? Cornelio fue el primer gentil convertido. Era piadoso y Dios lo guió a Pedro, Hechos 10. Su historia marcó la apertura del Evangelio a todos los pueblos. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue discípulo de Pablo, joven líder de la iglesia, fiel y piadoso. Pablo le escribió 2 cartas con instrucciones pastorales, 1 y 2 Timoteo. ¿Qué hizo Tito? Tito fue otro colaborador de Pablo, líder en Creta y ejemplo de buen carácter, Tito 1, 4-5. Organizó iglesias y fue instrumento de unidad. ¿Quién fue Filemón? Filemón fue un cristiano al que Pablo escribió una carta pidiendo perdón y reconciliación con su esclavo Onésimo. Representa la gracia y el perdón cristiano. ¿Qué aprendemos de Onésimo? Onésimo fue un esclavo fugitivo que conoció a Cristo en prisión a través de Pablo. Su transformación simboliza la redención en Cristo, Filemón 1, 10-16.